que se me pongan las pilas, me participen, porque no nos quedemos dormidos. Renato ya está con la mano levantada. Renato, te estoy escuchando. No me preguntes si corregí porque voy a dar las notas el miércoles. Ya te respondo. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Renato? Quería consultarte otra cosa. Viste que nos diste tiempo para hoy entregarte los grupos que faltaban, los nombres de los integrantes, cómo estaban conformados los integrantes de los grupos. Sí, señor. Bueno, en el campus no había una sección habilitada para... Ok. No, me lo tenían que mandar por mensajes, donde tienen habilitada la actividad con fecha límite, la entrega de la actividad misma. Sí, te mando un mensaje por privado ahora y te escribo los nombres. ¿Los DNI hacen falta? Sí, me lo podés mandar por privado o por en el campus o por, ¿cómo se llama? O por mail, como prefieras, Renato. ¿Cómo es tu mail? El de UNSAM es msosa. ¿Lo podrás escribir en el chat? msosa, Renato. Ay, y después bueno. de la facu común. .unsam.edu, ¿cómo es? Espera. No te lo voy a escribir porque no me lo sé. Para que me lo escribo y te lo escribo. msosa, ahí está. msosa@unsam.edu.ar, ¿no? ¿Ah, sí? Esperen, que no veo nada porque estoy tratando de encontrar mi cosa. ¿Dónde lo escribieron? A ver, esperen que ingrese gente. ¿Me lo escribieron en el chat? A ver. Sí. msosa@unsam.edu.ar. Sí, fantástico. Muy bien, Renato. Dale, ahí te lo mando. Gracias, profe. Dale, buenísimo. Bueno, y los que quedan ahí dando... Están todos con grupo, está todo en orden eso, ¿no? Este fin de semana les voy a subir las consignas para los que trabajen con IA. ¿Está? De cómo lo tienen que entregar. ¿Hecho? Bueno, ¿cuáles son los atributos de la persona? ¿Cuáles dijimos? Capacidad, patrimonio, nombre. Con capacidad veníamos bien. Matrimonio saquemos. Ay, perdón, no. No me gustó. ¿Qué más? Estado, capacidad, nombre, patrimonio. Y el quinto no me acuerdo. ¿Quién lo ayuda? Chicos, ayúdenlo. Repasamos. Capacidad, nombre, domicilio, estado y patrimonio. Esos son los 5. ¿Está? Hoy vamos a ver todos menos capacidad, porque capacidad ya lo vimos. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Lo que identifica a la persona, ¿sí? ¿Y cómo está formado el nombre, Matías, o el que quiera? ¿Identidad? Por el prenombre y el apellido. Exacto, el prenombre y el apellido, que en definitiva el prenombre nos identifica dentro de la familia y el apellido nos identifica dentro del grupo social, ¿sí? Bien, el artículo 62 del código dice: la persona humana tiene el derecho, como atributo que es, y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. ¿Por qué les parece que la persona tiene derecho, pero también tiene deber de usar nombre? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Para poder identificarla. Y, por ejemplo, no sé, ante alguna deuda, que primero no se llame José Pérez y después se cambie el nombre y resulta ser María José. Bueno, te metiste en un tema pero que tiene lo quise suyo. decir que no se llame porque Raúl. hay que ver cómo se autopercibe la persona.
No, sí, está bien. Quise decir, Bien. reformulando, Y ojo, que no Renato, se llame Raúl, ahora lo vamos a Raúl en un abordar, principio y pero... Fernando en otro. Perdón, nos pisamos. ¿Cómo? Perdón, decime. Lo que quise decir fue que no se llame Raúl en un principio y después Fernando, sino Ah, que se puede identificar frente a sus obligaciones a pagar, por ejemplo. claro, porque el Estado necesita tener individualizada a la persona, ¿sí? Y, por ejemplo, si la persona delinquió, poder tener un registro de esa situación. Entonces, si la persona es contribuyente, tiene que poder identificarla para poder exigirle el cumplimiento de sus derechos, perdón, de sus obligaciones, ¿está? Así que el nombre no es solamente un atributo, es un atributo y el Estado lo concibe no solamente como un derecho, sino como un deber, como una obligación. La persona no puede elegir si tiene o no tiene nombre, debe tener este atributo, ¿sí? Debe portar nombre. Y está formado, como decía recién Renato, por el prenombre y el apellido. Antiguamente el prenombre era conocido como el nombre de pila y, bueno, el apellido sí, nunca tuvo un cambio de denominación. Hecho. ¿Se puede poner cualquier nombre? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Se trabó, perdón. Si se puede poner cualquier No, nombre. tiene que ser un nombre que tipo no te pueda causar después a posterior, no sé, algún tipo de dolo, digamos. Como que, ¿Cómo de dolo? Espérame, no te entendí, Mariana. ¿Qué sería? como A ver, que decime acá qué con si yo le dolo. pongo a mi hijo, qué sé yo, Chisito, de mañana va a tener discriminación en el colegio. Claro, todo el mundo se va a burlar de él, porque en definitiva terminaría siendo un nombre ridículo. Entonces, claro, sacamos los nombres ridículos, dice Mariana. ¿Qué más? Igual que sea ridículo, ¿no? Ante la ley puede usarlo, ¿o no? ¿Qué opinan el resto? Matías dice, Mariana dijo que si es ridículo, no. Y Matías dice no, pero ante la ley, por más que sea ridículo, lo puede usar. Yo creo que no es una cuestión de lo que nos pueda parecer feo o lindo, tipo, no sé, un nombre viejo, antiguo, lo que sea, sino algo que realmente pueda generar un conflicto más adelante en la vida de la persona. Como que ya hay una línea que alguien tiene que determinar, no sé si será el registro civil o qué, pero alguien tiene que determinar eso, este nombre no es que simplemente es feo. Profe, consulta, tiene que ver, capaz me mezcló, pero el hecho de que habíamos dicho que tiene que ver con la moralidad, digo que si vos le pones un nombre, como dijo Mariana, así que a futuro puede generar discriminación o lo que sea, el código como que respalda que no un nombre así discriminatorio, o se me mezclaron las cosas de la moralidad. No tiene que ver con la moral. Sí es cierto que el código establece que, y lo vamos a ver ahora en un momentito, que la persona puede en determinadas circunstancias hacer un cambio de nombre. ¿Tá? Vamos a leer el artículo 63, que es el que tiene las reglas respecto a este tema. Fíjense, dice, la elección del prenombre está sujeta a las siguientes reglas. Del prenombre, ¿no? Del nombre de pila. En mi caso, Miriam. El otro nombre no lo uso porque no me gusta. Dice, corresponde a los padres, quienes ellos den su autorización a tal fin, la elección, y a falta o impedimento de uno de los padres, el otro autoriza, ¿no? No pueden inscribirse más de 3 prenombres. Ahí tenemos una limitación. Más de 3 prenombres no se permiten. Esperen que habilito. ¿Qué más dice que no se permite? Que los primeros prenombres sean idénticos a los de los hermanos vivos. Si fallecieron, se puede. Y a ver un poco con lo moral, con lo que nos decía Mariana, dice, tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes.
Y finalmente, si se pueden inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonas y latinoamericanas. Entonces, cuando hablo de nombre, ¿qué restricciones tengo? La cantidad, no más de 3. Que no pueden ser el mismo de los hermanos vivos. Los primeros prenombres no pueden ser el mismo de los hermanos vivos, ¿sí? ¿Qué más? Sí pueden ser todo lo que tiene que ver con voces aborígenes, autóctonas y todo eso. Y tampoco apellidos como prenombres. Esa es otra limitación. La cantidad ya dijimos que era 3. Y no pueden inscribirse nombres extravagantes. Hay determinados nombres que son permitidos y luego, por situaciones de que en la vida de desarrollo de la persona afectan a los afectan porque es motivo de burla recurrente, entonces, y lo afecta a la persona psicológicamente, se puede plantear el cambio. Ahora vamos a ver cómo. Ignacio. Sí, yo tenía una consulta, justo que recién mencionábamos lo de que no deben ser similares o iguales a los prenombres de los hermanos. Pero, por ejemplo, si uno se llama Juan José y el otro Juan Carlos, uno sí tiene que llamarlo No, Carlos. eso sí se puede. Fíjate Eso las sí. letras de oro. María Eugenia, María Marta, María Emilia. O sea, lo que no se permite es que sean los dos Juan Carlos, ponele, eso ya no. Claro, los dos Juan Carlos no. Ahora, Juan José, Juan Martín, Juan Carlos, qué sé yo. Sí, eso sí. Eso sí. Fíjate que no dice el primer, dice los primeros prenombres idénticos, que hace más referencia a lo que son nombres compuestos, ¿no? Porque los María siempre van con algo, los Juan en general también, es difícil que le pongan solo María, solo Juan, ¿vieron? Esas son las limitaciones que tenemos, o sea que en general ven que es bastante amplia la cosa. ¿Qué de los apellidos? ¿Qué apellidos lleva la persona? ¿El de la madre, el del padre, el de ambos, el de... Principalmente el primer apellido del padre. El 64 dice que cualquiera de los dos. Y en caso de no haber un acuerdo, se determina por sorteo. Exactamente. La cosa es así. Antiguamente, ¿se acuerdan que solamente se utilizaba un apellido, que era el del padre? Ahora se pueden utilizar, ¿sí? O sea, no es obligatorio. Se pueden utilizar el apellido de la madre y del padre. Pero de la manera que las partes convengan, que los progenitores acuerden. Si no hay acuerdo, entonces sí lo define el registro civil y se hace por un sorteo. Lo que toca, toca, la suerte es loca. ¿Está? Esa fórmula que se elige cuando tienen hijos, cuando se mantienen los progenitores, independientemente de si son matrimoniales o no, ¿no? Porque pueden ser, cuando se conocen ambos progenitores, a eso refiero, independientemente de que sean matrimoniales o no, lo que importa es definir la fórmula y una vez que definimos, primero madre, después padre o viceversa, es la que tienen que sostener el resto de los hijos. No se puede decir, bueno, como no nos ponemos de acuerdo, al primero le ponemos, qué sé yo, Zapata Menéndez y al segundo le ponemos Menéndez Zapata, así vamos turnando. No, elegí la fórmula y esa la sostengo para todos los hijos de los mismos progenitores. Insisto, no importa si son matrimoniales o si no lo son. ¿Está? Puede ocurrir que en el momento del nacimiento no se conozca el nombre de ambos progenitores. Y entonces ahí, ¿qué les parece? Se pone el que se sabe. Se pone el nombre el apellido, perdón, de la madre, que va a ser el que se va a conocer, y
Luego se adiciona el del padre y en ese momento también hasta se puede cambiar se puede definir la fórmula. ¿Está? Todo esto surge del artículo 64 y siguientes, todo lo que vamos a ver ahora de apellidos. Entonces, filiación conocida de ambos progenitores definen la fórmula. Si no se ponen de acuerdo, sorteo por parte del registro porque los chicos se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, no lo sabemos esto, de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Así que en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que es donde se asientan los nacimientos, si las partes no se pusieron de acuerdo, se hace el sorteo. Si tenemos una sola filiación conocida, cuando se determina la siguiente, lo que se hace es inscribirlo, que puede ser por un juicio de filiación o puede ser por un propio reconocimiento sin que juicio, ¿sí? Muchas veces no hay un reconocimiento en el momento y después de un tiempo se reconoce sin que se haya iniciado ninguna acción al respecto. El juicio cuando se inicia para determinar si es hijo de una determinada persona se llama juicio de filiación. ¿Ah? Bien, estamos hasta acá, avanzo. ¿Qué hay acá hay algo que es interesante. Dice, casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando. A nosotros nos cuesta imaginarnos esto, pero en el interior del país, en pueblos que son muy chiquitos y están alejados de las partes de la ciudad, ocurre que muchas veces se inscriba a los nacimientos con varios días de retraso, ocurre que no se inscriban. Entonces, en el caso de que no se hayan inscrito, se hace la inscripción con el nombre y el apellido que están portando en ese momento. ¿Está? Puede ocurrir también que cada tanto aparece que dejan a una persona, bueno, sí es persona, que dejan a un bebé en algún lugar re chiquito, recién nacido. Entonces, sí. Ahí no se conoce la filiación de ninguno de los padres, ¿sí? Porque cuando los dejan en algún lugar así, en la puerta de un sanatorio, o qué sé yo, ha pasado en estaciones de servicio. ¿Qué solución da el código en estos casos? ¿Quién la encuentra? Vamos, agarren el código a partir del 62 y van a entrar la respuesta. Puede ser que tenga que ser anotada por el oficial. ¿Cómo? Persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del registro, con el apellido que está usando. Supongo que el mismo oficial. ¿Y si no está usando ninguno? Un apellido común. Por un apellido común, exactamente. Entonces, un apellido que sea de los apellidos estos que se ven mucho. Entonces se usa eso. ¿Está? Un apellido, pregunta, ¿no? ¿Viste como el de Lali, que es Expósito? Uh-huh. Ese entraría como... Cualquier apellido que sea común, Rodríguez, Sosa, Fernández, Hernández, okay. Cualquiera de los que son comunes. O sea, el oficial o la persona que encuentra a ese bebé toma la decisión de cómo se llama. Porque lo tienen que inscribir. Porque lo que no podés hacer, Mariana, es dejar a la persona sin inscribir en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Entonces, no es la persona. Fíjense, ¿qué dice el artículo? ¿Cómo lo dice? Es el 65. Persona menor de edad sin filiación determinada. ¿Y con quién lo anota? Directamente en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Es algo que resuelven ahí en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
¿Está? Sí, perfecto. Gracias. Después, en un momento, Mariana, ocurre que aparecen los padres o hay un reconocimiento o cuando la persona es más grande logra determinar la filiación y se puede corregir, se puede cambiar. ¿Tá? ¿Qué hay con los cónyuges? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el tema de las personas casadas? Dice, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. Bueno, vieron que en una época era como que, bueno, era la mujer la que le agregaba la preposición de a su apellido, ¿sí? Bueno, después eso ya, con este nuevo código, es la mujer la que le puede agregar el apellido del marido, la que puede agregar el apellido del marido, o el marido agregar el de la mujer, ¿sí? No necesariamente la cosa queda en que la mujer es la que tiene que agregar, ¿sí? Y con o sin la preposición de. ¿Está? Cuando la persona se separa, eso es mientras están casados. Mientras están casados, la persona puede llevar el nombre, el apellido que tiene y no agregar el del marido, o puede agregarlo, ¿sí? Como quiera. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un divorcio? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa cuando la persona se divorcia? ¿Puede seguir usando el apellido del otro cónyuge? ¿Qué opinan? Creo que no, creo. No estoy. ¿Por qué no, te parece, Ignacio? Como que no debería. ¿Por qué no debería? No sé si no debería, o sea, pero depende si judicialmente están estado civil, divorciados, es como que ya son dos, ya no están casados, son ya dos personas por rumos distintos. No hay. Claro, cuando se disuelve un matrimonio, ¿sí? Cuando se divorcian los cónyuges, la regla es que se deja de utilizar el apellido del otro, ¿sí? Independientemente si es la mujer que usa el apellido del marido o el marido que usa el de la mujer. Ahora, puede haber ocurrido que, por ejemplo, la mujer haya tomado, si es la mujer la que usa el apellido del hombre, haya adquirido notoriedad en su profesión con el apellido del marido, no con el apellido de ella. En esos casos puede solicitar una autorización para seguir portándolo. ¿Está? Fíjense, es el artículo 67. Cualquiera de los cónyuges que había empezado a leer Renato puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que por motivos razonables el juez la autorice a conservarlo. Va a tener que pedir una autorización judicial, el juez va a evaluar la razonabilidad de la petición y en ese caso va a hacer lugar. ¿Está? ¿Se entendió cómo funciona el tema del apellido entre cónyuges cuando hay un divorcio? ¿Pero el juez lo aprueba o puede ser que la contraparte esté en contra? Se escucha las partes. El juez le va a dar traslado de la petición al otro cónyuge. El otro cónyuge podrá hacer todos los planteos y la decisión va a ser del juez. Cuando hay un conflicto entre partes, siempre la decisión es la del juez. Después las partes podrán apelarlo, recurrir, obviamente previamente van a ser oídas, porque eso tiene que ver con el debido proceso, ¿no? Con esta facultad de que, ¿se acuerdan que decíamos que uno va de las pretensiones de una parte, se da traslado a la otra y la otra habla? Bueno, acá es igual. La mujer, por ejemplo, decide después, le pide al juez seguir utilizando el apellido del marido, el juez le da traslado al marido y si el marido
Si el marido dice que sí, ok, ya está, no hay nada que, digamos, va a resolver que sí porque hay acuerdo. Ahora, si el juez, si el marido sostuviera que no, tendrá que evaluar el juez cuáles son las razones que expresó cada una de las partes y en base a la solidez de los argumentos de cada uno va a tomar la decisión. ¿Está? Eso es cuando son divorciados. Puede ocurrir también que en lugar de, o tenemos que analizar también la situación que se presenta cuando la persona es viuda, ¿sí? Es decir, que falleció el cónyuge. En esos casos puede seguir utilizando el apellido del cónyuge prefallecido hasta que contraiga nuevo matrimonio. Cuando contraiga nuevas nupcias o constituya, vieron que ahora lo que tenemos es el matrimonio y también la unión convivencial que se registra. Bueno, si constituye una unión convivencial, también va a tener que dejar de utilizar el apellido del cónyuge premuerto. ¿Está? Persona casada, ¿puede o no, a su criterio, a su decisión, utilizar el apellido del otro cónyuge? ¿Puede o no agregarle la preposición de? Mientras están casados, se manejan así. Si están utilizando el apellido del cónyuge y se divorcian, va a tener que solicitar autorización para seguir portándolo. Con autorización judicial podrá hacerlo. Si es viuda, va a poder seguir utilizándolo hasta que contraiga nuevo matrimonio o constituya unión convivencial. ¿Está? Eso es lo que dice el artículo 67. Habíamos dicho que la persona puede cambiar de nombre, ¿no? Cuando Renato empezó a hablar hoy que arrancamos y dio un ejemplo, yo decía, ojo que podemos tener el hijo adoptivo, no me salté, chicos, perdón. El hijo adoptivo depende qué tipo de adopción tengas. Si la adopción es plena, lleva el apellido directamente de la familia que lo adoptó. Si adoptó una sola persona, vieron que antes sí o sí tenían que ser parejas para adoptar, pero ahora puede adoptar una sola persona. Lleva el apellido de la persona que adoptó, ¿sí? Cuando es la adopción conjunta, es decir, que adopta una pareja, va a tener el mismo régimen que el de los hijos matrimoniales o extramatrimoniales de doble filiación conocida. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sigo? Cambio de nombre. ¿Qué pasa con esto del cambio de nombre? ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Así porque sí, porque no me gusta y quiero cambiar, no. No, el cambio de nombre requiere, dice el juez, justos motivos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablábamos que el nombre es un derecho pero también un deber? El tema del cambio genera muchas consecuencias. Ustedes imagínense, una persona cambia de nombre. ¿Qué pasa con todos los acreedores que tiene? Por ejemplo, o si la persona tiene antecedentes penales. ¿Qué pasa con los antecedentes penales? Porque cambió de nombre, todo eso queda en el olvido. ¿Qué les parece? Toda la documentación y sus activos van a tener que modificarse. Claro, todo lo que es cambio de nombres va a implicar la modificación en todos los registros. Sí, en el registro de la propiedad de inmueble, en el registro de la propiedad de automotor, en el Banco Central, en el registro de, bueno, obviamente en el Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el registro de antecedentes penales, en el registro de deudores alimentarios, por ejemplo. ¿Está? Entonces, es tan importante el nombre
como, no solamente como atributo, sino como deber, es tan importante para el Estado tener identificada a la persona que solamente se puede modificar por lo que el legislador dice que son justos motivos. Entonces, ¿qué hacemos? La persona que quiere hacer un cambio de nombre va a tener que presentarse en la justicia, el porqué de lo que está solicitando y el juez va a evaluar la petición. Fíjense, el artículo 69 dice, el cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Y el artículo 69 establece, entre otros, cuáles pueden ser justos motivos. Cuando el legislador dice entre otros, ¿qué nos está diciendo? Vayan al artículo 69, mírenlo y díganme a qué apunta la norma. El juez está compelido a admitir un cambio de nombre solo en estas situaciones que enumera el 69 o esa enumeración es solo ejemplificativa. ¿Y? ¿Es ejemplificativa? ¿Es pregunta o es respuesta? Puede haber otros, exactamente. Estos son algunas situaciones que el juez entiende como justos motivos, que el legislador entiende como justos motivos. Yo les subí 2 o 3 fallos, pero hay 2 que tienen que ver con un cambio de nombre, no por razón de género. Hay uno que es por cambio por situación de género, pero hay 2 donde no son situaciones de género, por eso van judicializadas. Puede ocurrir que a lo mejor una persona, si bien lleva el apellido del padre, el padre no tiene vínculo, no hay una situación de... Si quieren les saco, ¿cómo se llama? Saco cámara para ver si se escucha mejor, ¿les parece? Les saco... Luciana, saco pantalla para ver si se escucha mejor. Bueno, tengo ruido acá, es eso. Puede ocurrir, les decía, en uno de los fallos que les subí, la persona tiene una relación con el padre muy distante, muy alejada, muy... de poca afinidad y con toda una situación de vínculo que le ha causado un daño psicológico y entonces pide que se le modifique el nombre, el apellido, por ejemplo. O, como decíamos antes, un nombre que genera burlas permanentes, que hace que genera bullying a la persona que lo porta por la relación con sus pares. Entonces, habrá que acreditar que efectivamente le genera un daño a la persona. Pero si se logra acreditar, que por ejemplo eso se hace con una prueba psicológica, el juez puede aceptar el cambio de nombre. ¿Está? Lean los 2 fallos que les subí, son cortos, pero les da una idea y además les va a permitir ver esta cosa de que nada es tan rígido, porque si bien con el mismo artículo, invocando el mismo artículo, un juez entiende que una situación es un justo motivo y otro que no. ¿Por qué? Porque creo que en alguna clase lo comentábamos, el juez tiene esta cosa de
el juez debe resolver por la sana crítica, y la sana crítica es la íntima convicción. Y la íntima convicción tiene mucho que ver con lo que es la apreciación de la prueba. Entonces, no necesariamente van a tener estructura en casos análogos o jueces distintos. ¿Estamos? Lo que tienen que saber es que el cambio de nombre, sea de prenombre o de apellido, es un trámite judicial que cuando se dicta la sentencia, acogiendo el reclamo, hay que hacer esta inscripción que mencionábamos en todos los registros para que la persona no use el cambio de nombre como una alternativa para, por ejemplo, eludir los compromisos, eludir las deudas, ¿sí? Entonces hay que hacer todos los registros, excepto en la situación de, que no es judicial, en la situación que tiene que ver con un tema de género. Cuando la persona se autopercibe con un género distinto al del apellido, al del nombre que lleva, puede hacer el cambio sin trámite judicial. Lo que tienen subido en el expediente es un cambio de nombre por cuestión judicializado, porque se trata de un menor de edad y ahí necesita la autorización de los dos padres. Y resulta que en el caso solo uno de los padres daba la autorización y el otro no. Entonces lo tuvieron que judicializar para obtener la autorización del juez. Con la venia judicial se puede. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, cambio de nombre está en el artículo 69 y en el último párrafo les dice esto, ¿no? Que precisamente no requiere intervención judicial el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil y de la identidad. Son los únicos casos que no se judicializan. ¿Estamos? No me interesa, ya márquenlo, el tema del proceso, el juez competente, los legitimados, el procedimiento. No, sí recuerden que tiene que la sentencia inscribirse en todos los registros para que la cosa quede, ¿cómo se llama? Quede registrada y asentada debidamente. Terminamos con nombre. ¿Dudas de nombre? Lo que tienen que saber básicamente es cuál es esto de que es un derecho y un deber, cuáles son los requisitos, cómo funciona el nombre el tema de los apellidos, en qué casos el cambio de prenombre se judicializa y en cuáles no, y básicamente eso. ¿Estamos? Sigo. ¿Se entendió? Lo de los motivos, profe, me quedó medio en duda. ¿Los justos motivos? Los justos motivos, los que consideran el seudónimo. El seudónimo, cuando hubiera adquirido notoriedad. ¿Sí? Si una persona utiliza un seudónimo en un trabajo y se hace conocida, adquiere publicidad, adquiere notoriedad a partir de ese seudónimo, se puede cambiar su nombre por el seudónimo. Vieron que a veces pasa con los artistas que le dicen, no, este nombre no tiene enganche, no pega, no, y se los cambian. Bueno, después pueden hacer el cambio de ese que están utilizando en la vida artística, en su actividad artística, como nombre mediante esta acción del artículo 69. Si es una cuestión que tiene que ver con un tema religioso, cultural, lo va a poder hacer. Y si afectan la personalidad del interesado en el sentido de que, como decíamos, es materia de burla o... esperen que tengo gente queriendo entrar.
y hace que la persona se sienta mal y la daña emocionalmente, puede pedir el cambio. O, qué sé yo, si es el apellido del padre y resulta que porta el apellido del padre, pero ha sido víctima de violencia, por ejemplo, puede solicitar el cambio de apellido. ¿Se entiende? Tienen que ser cosas graves. No, que te lo cambio porque no me gusta. Este último es el que hacen los test psicológicos, ¿no? Sí. En el de seudónimo no, lo que vas a tener que mostrar es que adquiriste popularidad con ese nombre, ¿entendés? La cosa cultural o étnica hay que ver cómo la encarás, pero es difícil que tengas que hacerlo mediante una psicológica. Ahora, el que afecte la personalidad porque te hacen bullying y te afecta, o porque fuiste víctima de violencia por parte de tu padre, o de tu madre, cualquiera, obviamente, entonces ahí tenés que demostrarlo y acreditar ese tema y la afectación que a vos te genera eso. Y entonces la prueba psicológica va a ser re importante. Gracias, profe. ¿Qué más? Vamos a otro de los atributos, ¿sí? ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el domicilio, chicos? ¿Dónde vive la persona? ¿Dónde vive una persona? Bien. Nosotros tenemos... Esperen que quiero... Cuando hablamos de domicilio, el domicilio es eso, el domicilio real es el asiento jurídico de la persona. Cuando el legislador habla de domicilio como atributo, tienen que pensar en un concepto jurídico. ¿Está? ¿Qué dice respecto al domicilio el código? Está a partir del artículo 73. ¿Define lo que es domicilio el código? Vayan al artículo 73. No define lo que es domicilio. Arranca hablándonos del domicilio real, luego del legal y finalmente del especial. Es decir, que, como en otros casos, no da una definición. Solamente nos habla que hay distintos tipos de domicilio, real, legal y especial, y a partir de esos distintos tipos de domicilio va explicando cada uno. Esperen que... ¿Subí bien el pago o lo subí mal? Espérenme un minuto, me parece que... Como todos empiezan igual... No sé cuál les subí. Espérenme un minuto. Enumeración, nombre, domicilio y estado. Eso está bien para que les quede bien grabado. Y el domicilio... Ahí les doy la definición en cuanto a qué es jurídicamente es donde la persona ejerce los derechos y obligaciones, ¿sí? Si ustedes tuviesen que definir técnicamente al domicilio, van a decir que es el asiento jurídico de la persona. Si lo tienen que definir en lenguaje coloquial, es el lugar donde uno reside, ¿sí? Ese es el domicilio real, donde la persona reside para ejercer sus derechos y para cumplir con sus obligaciones. Y se denomina domicilio real. El domicilio legal es un domicilio que no todos tenemos, ¿sí? ¿Por qué no todos tenemos? Porque el domicilio legal, como lo dice el propio código, tiene su origen. Vieron que yo les dije, cuando agregamos la palabra legal, quiere decir que el origen es la ley. Y en este caso, cuando hablo de domicilio legal,
es la ley la que me va a decir quiénes y dónde tienen su domicilio a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones. Y entonces, fíjense, el artículo 74 dice, el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo. ¿Por qué? Porque es legal. Las partes no pueden convenir un domicilio legal, ¿sí? Solo la ley. Y fíjense, ¿quiénes son los que tienen domicilio legal? Los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, las personas, ¿se acuerdan cuando vimos el otro día las personas incapaces y dijimos que cuando se declara la incapacidad de la persona se designa un curador? El domicilio legal de la persona incapaz es el domicilio del curador. Es ahí donde voy a tener que cursarle las notificaciones. ¿Por qué? Porque si yo le curso la notificación a una persona incapaz a su domicilio, cuando lo reciba, va a alcanzar a comprender lo que implica esa notificación que le estoy cursando. No, porque fue declarada incapaz. Acuérdense que el incapaz es el que no se puede dar a entender de ninguna manera, de relacionarse con el entorno, ¿sí? Entonces, hay que preservar a esa persona y cualquier notificación no puede, que se le curse, no puede dirigírsele al domicilio donde él vive, sino al domicilio de su representante, ¿sí? Que es el que en definitiva ejerce el derecho del incapaz. ¿Está? Si yo le tengo que cursar una notificación por un tema de su actividad a un militar retirado, ¿dónde se la curso? En el domicilio real. Exacto. ¿Por qué? Porque el domicilio legal es para las personas para los militares que están en ejercicio de su actividad. Si yo tengo que notificarle algo al ministro de Economía, ¿dónde lo voy a notificar? En el domicilio legal. Exacto. Se lo voy a notificar en el Ministerio de Economía. ¿Y al presidente? En el domicilio legal también. ¿Y cuál es el domicilio legal del presidente? La Quinta de Olivos. No, Balcarce 50. ¿Está? Y cuando se cursa la notificación a ese domicilio, se tiene a la persona por notificada. ¿Por qué se tiene a la persona por notificada? Porque el domicilio legal se presume que la persona vive allí. Y es una presunción que no admite prueba en contrario. Fíjense que es terminante el código. Dice, domicilio legal es el lugar donde la ley presume sin admitir prueba en contra. Un militar en ejercicio no va a poder cuestionar una notificación que se le cursa al lugar donde está en actividad, diciendo que en ese momento no estaba, o diciendo que él vive en otro lugar. ¿Por qué? Porque la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que se domicilia ahí. ¿Estamos? ¿Podría repetir esto último? Ignacio, cuando yo le curso una notificación justo dije un militar que en el lugar donde está activo, la persona no puede decir que no quedó notificada porque se domicilia en otro lado. ¿Por qué? Porque para la ley ese es el domicilio, ahí es donde queda notificado. ¿Por qué? Porque no admite presunción en contra, es decir, que no se va a poder demostrar por ningún otro medio que la persona no vive ahí. Porque hay presunciones que admiten prueba en contra y otras
demostrar que no. ¿Se acuerdan cuando decíamos se presume que la persona nace con vida? Pero eso es una presunción que admite prueba en contra. Es decir, se va a poder acreditar que la persona nació muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el código no dice que no admite presunción en contra. Entonces se puede acreditar en distintos sentidos. En estos casos no se puede desvirtuar esa presunción. ¿Está? Sí, perfecto, profe. Bien, domicilio real, domicilio legal y el domicilio especial. Este sí puede haber varios domicilios especiales, porque domicilio real hay solo uno, ¿sí? Uno vive en un domicilio, tiene un real, tiene un legal, pero especial puede tener más de uno. ¿Por qué? Porque son los que uno constituye respecto a un determinado contrato, ¿sí? Entonces puede ocurrir que yo firme un contrato de alquiler y constituya domicilio en ese inmueble que alquilo. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese contrato, si yo constituí domicilio especial en el inmueble que alquilo, todo va a tener que ser notificado ahí. Todo lo de ese contrato, ¿sí? El resto tendrá que ir a mi domicilio real. Un ejemplo, profe, un ejemplo podría ser si yo abro una empresa en donde alquilo oficinas, todo lo que entra en el contrato sobre esa oficina va ahí y lo demás privado iría a mi domicilio. Exactamente, tal cual. Y puede pasar, Ignacio, que firmes, ponele, firmaste un contrato de alquiler para una empresa. Y después, por otro lado, tenés un amigo que alquila un departamento para vivir él y como vos no querés que nadie se entere de esa situación, constituís domicilio como fiador del contrato de alquiler de tu amigo en la casa de tu mamá. Porque con tu vieja tenés confianza y si tu mamá recibe alguna notificación te la va a hacer saber y solo se va a enterar tu mamá. ¿Entendés? Entonces, vos no necesariamente tenés que constituir el mismo domicilio especial en todos los contratos que celebres. Podés ir constituyendo distintos domicilios especiales en cada contrato. ¿Está? ¿Qué me interesa que sepan del domicilio? Básicamente esto, que es el asiento jurídico de la persona, que hay 3 tipos de domicilios distintos, el real, el legal y el especial, y que tengan en claro cuál es cuál y a dónde tengo que notificar. Hay algo que me interesa que tengan en cuenta, que es esta diferencia, ¿no? Entre domicilio, habitación es lo que es transitorio. Me fui de vacaciones, estoy parando en un hotel, ese es, o me fui a una jornada de derecho privado, estoy hospedando en un departamento que alquilé esos 15 días. Eso es habitación. Residencia tiene que ver con dónde está la persona, ¿sí? Donde la persona se domicilia y tiene Lami habla del vínculo con el medio social, comercial, profesional, ¿sí? Y cuando hablo de domicilio, estoy hablando del concepto jurídico, del asiento jurídico de la persona. Y por hoy, quiero que tengan presente que el domicilio, jurídicamente hablando, da condición de presencia. Una consecuencia del domicilio es el íter de presencialidad. En la próxima clase que vamos a ver la extinción de la persona, así como ya sabemos que la persona comienza la existencia con la concepción y finaliza con la muerte, pero vamos a ver algunas cositas más relacionadas a este tema. Vamos a volver sobre esto del íter de presencialidad. Así que anótenlo por ahí, que lo vamos a refrescar el miércoles en clase. ¿Está? Esto es todo lo que quiero que sepan de domicilio.
No se enrosquen mucho más en eso. Son los artículos 73 al 78. Sepan algo, a diferencia del nombre, que cuando hablamos de cambiar el nombre tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué tenemos que ser muy cuidadosos? Por lo que hablábamos hoy, ¿no? De las implicancias que tiene la identidad de la persona a través de su nombre y apellido. ¿Tá? Ahora, el domicilio. ¿Les parece que también el legislador va a ser tan exigente para el cambio de domicilio como lo fue con el cambio de nombre? Perfecto. Cambias de alquileres, ahí vas cambiando de domicilio. Exacto. Fíjense que el último artículo, el 78, determina, no, estoy diciendo cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro y permanecer en ella. Así que el domicilio es mutable, definitivamente mutable. El nombre, ¿es posible el cambio? Sí, pero por justos motivos. O por situación de desaparición forzada de personas o por situación de identidad de género. ¿Estamos? Dos cosas más con respecto al domicilio que me interesa que sepan. Muchas veces a lo largo de estas clases nosotros hemos mencionado que el juez de una determinada causa es el del domicilio de la persona, ¿se acuerdan? Yo, por ejemplo, decía que si una persona tiene que iniciar un juicio de determinación de capacidad jurídica, lo va a hacer ante el juez del domicilio donde vive la persona afectada, el causante. ¿Sí? Así que el domicilio, además, tiene como consecuencia o como efecto que determina la competencia. ¿Está? Y si bien es cierto que en cuestiones que son patrimoniales uno puede vivir en Salta y constituir y prorrogar la competencia para cualquier juicio en Capital Federal, si es una relación de consumo, eso no ocurre. Porque en todo lo que tiene que ver con las relaciones de consumo, que nosotros vimos del artículo 42, el domicilio del cónsul es sustanciarse las cuestiones emergentes de esa relación. No pueden prorrogarse la competencia a, como decíamos antes, de Salta a Buenos Aires, ¿sí? Cuando es de consumo. Entonces, domicilio define competencia. ¿Se puede prorrogar la competencia? Sí, solo en cuestiones patrimoniales. ¿Se puede prorrogar la competencia en relaciones de consumo? No, es improrrogable. Siempre el juez que va a entender en la situación es el juez del domicilio del consumidor. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Sigo? Sí, profe. Sigo. Ya vimos capacidad, vimos domicilio, vimos nombre, nos queda patrimonio y estado. ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es todo aquello que está a mi nombre, puede ser? Todo aquello que está a mi nombre, dice Ignacio. O en mi poder, mejor dicho. En tu poder, en su poder, dice Ignacio. ¿Qué opinan? Así como Ignacio dice todo lo que está en el poder de la persona, interpreta que pueden ser todos los bienes, también todas las deudas que tiene. Digamos, todo el activo y el pasivo que posee. El activo y el pasivo, exactamente. El patrimonio son todos los bienes que tiene una persona.
no importa si se trata de bienes corpóreos o incorpóreos, ¿sí? O intangibles, qué sé yo. Un bien corpóreo es un bien mueble. Cuando hablo de bien mueble, hablo de una silla, de un escritorio, de una computadora, ¿sí? De un vehículo. También es un bien corpóreo los semovientes, ¿sí? Que son los animales. También es un bien corpóreo los inmuebles. Pero integran el patrimonio, además de estos bienes corpóreos, los intangibles. ¿Qué ejemplo de intangibles tienen? Una persona que tiene una marca, por ejemplo. Una marca, patentes, todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, ¿sí? ¿Se acuerdan ¿Alguna cuando veíamos invención los también? derechos subjetivos y decíamos que los derechos de autor que tienen que ver con que vinculan a la persona con su obra, y esos son derechos que son intangibles, ¿tá? Y también las deudas, porque las deudas también constituyen el patrimonio de la persona. Así que patrimonio es eso, es el conjunto de bienes que tiene la persona y tanto que tiene como que le deben. Es una universalidad jurídica y lo que tienen que tener muy presente es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir? El patrimonio es la garantía que tienen los acreedores de cobrar sus deudas. ¿Sí? Esa es la principal función que tiene el patrimonio. Esperen que voy a... Esa es la principal función que tiene el patrimonio, el de ser prenda común de los acreedores. ¿Sí? Ahora, dijimos que si es prenda común de los acreedores, y ahí, bueno, ahí tienen algunos artículos que hacen referencia al patrimonio. Acuérdense que el artículo 17 nos hablaba del derecho de propiedad, ¿no? Y se acuerdan que ahí fue donde vimos el tema de la expropiación, por ejemplo. Después los tratados internacionales lo reconocen, el derecho de propiedad, y el Código Civil y Comercial es lo que vamos a abordar. El patrimonio, dijimos, es lo que le da tranquilidad a nuestros acreedores acerca de la cobrabilidad de lo que nosotros estamos debiendo, ¿sí? Ahora, si yo le debo plata a una persona, esa persona puede que iniciar un juicio y pretender cobrarme, ¿está? Y si yo no le pago, más allá de que la persona tenga una sentencia a su favor, ¿qué hace? La ejecuta, ¿sí? ¿Y cómo ejecuta? Embargándome un bien. Pero ¿qué pasa si no tengo bienes a mi nombre? No tengo ni auto, ni tengo una embarcación, ni tengo un inmueble. ¿Cómo se cobra? ¿De dónde se cobra? ¿Del sueldo? Por ejemplo, muy bien, pueden pedir un embargo del sueldo. Muy bien, Franco. ¿Qué más? Pueden pedir lo que se llama un embargo domiciliario, y entonces va el oficial de justicia a la casa de la persona del deudor y procede a embargar determinados bienes. ¿Por qué digo determinados bienes y no todos los bienes? Porque, díganme, que me iban a hablar. Cuando vimos la parte de derecho constitucional, habíamos visto que antes de esta acción, por ejemplo, la vivienda, si estaba inscrita como bien de familia, si no me equivoco, no podía ser ejecutada como, digamos,
proceder al cobro. Muy bien, buenísimo, Renato. Por ejemplo, si la persona tiene el inmueble afectado a lo que antes era vivienda de familia y hoy se llama vivienda, toda deuda, esa afectación hace las veces de un escudo protectorio de esa propiedad. Entonces, el acreedor, excepto que sea un acreedor de título anterior a esa afectación, supónganse ustedes, yo contraigo una deuda en el mes de septiembre, ¿sí? Porque, no sé, me compro una heladera, ¿sí? No, una heladera no. Me compro un equipo de música. Me compro un buen equipo de música en cuotas y dejo de pagar, ¿sí? Lo compré con la tarjeta de crédito, el banco me inicia el juicio por el saldo deudor de mi tarjeta de crédito. Entonces, ve que tengo un inmueble, yo afecté a bien de familia o a vivienda en septiembre y la compra fue en el mes de marzo, pagué marzo, abril y mayo y a partir de junio dejé de pagar. Que haya afectado a bien de familia, ¿hace que el banco no me pueda cobrar sobre ese bien? La afectación es en septiembre y la mora es de mayo. Si escribiste antes de mayo, Lo inscribí en septiembre, lo afecté a bien de familia en septiembre. no, entonces sí el banco va a poder proceder a ejecutar esa ¿Por vivienda. qué? Porque la deuda es de título anterior. Si afecto a bien de familia en septiembre y luego pido dinero prestado, no lo devuelvo y afecté en septiembre, en octubre pedí dinero prestado, en noviembre no lo devuelvo. ¿El acreedor va a poder afectar el inmueble? No, porque afectaste en septiembre. No, ¿por qué? Porque la afectación a bien de familia es de título anterior. Entonces, si la persona quisiera ejecutar ese bien, ¿qué es lo que va a decirle el juez? Que es que la afectación. ¿Por qué? Porque la deuda es de fecha posterior a la afectación. ¿Se entiende? Los efectos, vayan al artículo 249 del Código Civil y Comercial y leámoslo. 249 del Código Civil y Comercial. Dice, la afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. Bien, ¿qué es el primer ejemplo? ¿Sí? Yo soy morosa desde el mes de mayo y en septiembre afecté a bien de familia. Entonces, la afectación a bien de familia no modifica nada de mi situación. No lo voy a poder oponer, es inoponible. El acreedor va a poder avanzar. ¿Estamos? Es el primer ejemplo. Vamos al próximo. ¿Qué más dice, Renato, el artículo? El 249. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Bueno, que es el segundo caso que dije, afecté en septiembre y mi mora es de noviembre. Entonces, no va a poder el acreedor avanzar sobre el bien. ¿Por qué? Porque le puse el escudo protectorio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la deuda que yo tengo
Es de noviembre, afecté en septiembre, pero es la deuda de alimentos respecto a mis hijos. Veamos qué dice el código. En ese caso, sí es susceptible de ejecución. ¿Por qué? Porque está dentro de las excepciones. Hay algunas situaciones que enumera el legislador que dice, independientemente de que la afectación a bien de familia sea de título anterior, cuando está en juego las expensas ordinarias, no cualquier expensa, las expensas ordinarias del departamento, el tema de los alimentos respecto a los hijos o al cónyuge si uno tiene carga de sostenerlo o tiene obligación parental, con una deuda de impuestos que graban ese inmueble o una que hago de la vivienda. Y entonces yo no le puedo decir al arquitecto, no, modeló toda la casa, pero yo afecté a bien de familia y entonces le hago cambiarme toda la propiedad o hacerme los planos nuevos, me hace una obra espectacular, mi casa vale 3 veces más que antes, pero cuando me viene a cobrar le digo no porque está afectado a bien de familia. Es una de las excepciones del 249. ¿Está? ¿Se entiende que la regla es la afectación es oponible a toda deuda de origen posterior a la afectación, excepto esas que menciona el 249. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Sí, perfecto. ¿Está? Y además de esto de la afectación a bien de familia, hay determinados bienes que no se pueden embargar, que no se pueden subastar, que son los que tienen que ver con los bienes de primera necesidad de la persona, ¿sí? La mesa, las sillas, la cama, la computadora de la persona con la que trabaja. ¿Mm? Todos esos bienes que aparecen en el artículo 744 están excluidos de la garantía común de los acreedores, porque lo que dijimos es que todo el patrimonio es prenda común de los acreedores. ¿Cuáles son las excepciones? Las del artículo 744 que tienen ahí en la pantalla y lo que sea protección de bien de familia en los términos del 249. ¿Se entendió? Función de garantía, bienes excluidos vivienda, que ya lo vimos. Vamos a... Bueno, ahí están los efectos, que es precisamente este del 249. Esto es lo que me interesa que sepan de los bienes. Me interesa que sepan cómo está conformado el patrimonio, hablando de una universalidad jurídica, que todos tenemos este atributo, todos, ¿sí? Independientemente de que no seamos propietarios como con derecho real sobre un inmueble, ¿sí? Todos tenemos patrimonio, cómo está conformado esto de los bienes corpóreos, incorpóreos, o intangibles y materiales, las deudas, esto de la garantía común de los acreedores, la prenda común de los acreedores y las dos excepciones que manejamos. ¿Está? ¿Dudas? Voy al último de los atributos, entonces, que es el Estado. ¿Qué es el Estado? Cuando yo les pregunto, ¿cuál es el estado de ustedes? ¿Ustedes qué me dicen? La situación en la que se encuentra la persona, en donde se puede distinguir de distintos. ¿Cómo sería? Por ejemplo, el estado civil, por ejemplo, siempre se consulta. Creo que se entendió. Bien, está vinculado precisamente con eso, con el estado de familia, con el estatus que ocupa la persona dentro de la familia, ¿sí? De eso se trata.
¿Y cuál es el estatus que puede tener la persona? Y bueno, será madre, será cónyuge, será hijo, ¿está? Será hermano, pero tiene que ver precisamente con eso, con el régimen parental, con el estado de familia. Antiguamente se hablaba también del estado como sinónimo, como nacionalidad, ¿sí? Pero hoy en día, cuando hablamos de este atributo, lo estamos haciendo en referencia a la posición que tenemos dentro de la familia. Si yo les preguntara respecto, ¿saben que cuando lo vemos por el lado de la nacionalidad, quiénes son argentinos? Los nacidos dentro del territorio. Los nacidos en nuestro territorio. ¿Y quién más? Aquellos que nacieron acá pero están en el extranjero. ¿Cómo, Renato? No te escuché, perdón. Que aquellos que nacieron acá pero están en el extranjero. Exactamente, aquellas personas que, no te terminé de escuchar, pero la cosa sería así. Si son hijos de argentinos, pueden ser argentinos por opción, ¿está? Nosotros tenemos la cosa territorial, por el que nace en el territorio argentino, y también por el lado sanguíneo, de sanguinus, que es por la sangre de nuestros progenitores. ¿Vamos? ¿Dudas? Chicos, ¿entienden todo? Me empiezo a preocupar, a veces. Así escuchándolo en clase, cuando lo vuelva a releer, si lo entiendo de la misma manera. Si todo es tan fácil. Pues son 8 menos 10. Tiramos un ratito más, ¿sí? Porque tenemos que recuperar algo de clase. A ver. Esperen que les comparta. Todos los power repiten para que les quede asentado el concepto. Bueno, el concepto de persona, ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, humana jurídica, pública privada. La persona humana es la que tiene signos característicos de humanidad. ¿Y qué dijimos de la persona humana? ¿Cuándo comienza la existencia? Con la concepción. ¿Y a qué denominaba, que hablamos el otro día, quién es la persona por nacer? ¿En qué momento se individualiza así a la persona? Una vez que nace. Hasta que nace, desde la concepción hasta el nacimiento, es persona por nacer. La persona, si nace con vida, todos los derechos los adquiere de manera irrevocable. ¿Está? ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de la vocación hereditaria? Si no nace con vida, es como que no existió. Y el nacimiento con vida, lo decíamos hace un rato, es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Estamos? Bien. Después habíamos dicho que es la concepción, que es la fecundación del óvulo con el espermatozoide, que puede ser intra o extrauterina. Y hablamos nosotros en algún momento, si no me falla la memoria en clase, mencionamos cuándo se produce el fin de la existencia de la persona, que es con la muerte. Si ustedes van al artículo 93, fíjense, ¿qué me dice? La existencia de la persona humana termina por su muerte. Otra vez, ¿conceptualiza qué es la muerte? No. Nos dice sí, que así como nos dice la concepción marca el comienzo de la existencia de la persona, la muerte marca el fin de la existencia de la persona. Y entonces, ¿cuándo
para el legislador la persona, ¿cuándo se produce la muerte? Está claro que con la muerte se produce la extinción de la persona. ¿Cuándo se produce la muerte? ¿Qué es lo que entienden ustedes a partir de la lectura del 93 y 94? Cuando dejan de funcionar los órganos vitales. Exactamente, cuando se produce el cese de los órganos vitales. Porque en definitiva, en ese momento es cuando se puede comprobar, ¿sí?, que la persona ha fallecido. Fíjense que el 94 dice, la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial, en el caso de ablación de órganos de cadáver. Es decir, que nos remite a la ley especial. Creo que ya otras veces remite, que yo lo he mencionado, a la ley especial, qué sé yo, cuando habla de todo lo que es internación, nos remite a la ley de salud mental respecto a la internación. Cuando habla de la concepción también nos remite a todo lo que son las leyes de fecundación y de reproducción asistida. Y acá en la muerte nos reenvía a la ley de ablación de órganos. ¿Qué es lo que entonces, cómo se comprueba con el cese de las tres funciones vitales, que son la cardiocirculatoria, la respiratoria y la neurológica? Y una cosa es cómo se comprueba y otra cosa es cómo se prueba. En derecho, tanto la muerte como el nacimiento se prueban con las partidas de defunción y de nacimiento respectivamente. ¿Qué diferencia hay, que creo que ya la marcamos, entre una partida de defunción y un certificado de defunción? Porque yo con un certificado de defunción no puedo acreditar la muerte, me piden la partida de defunción. Es la que se registra justamente en el registro de las personas. Claro, lo habíamos mencionado, ¿no? Que es el certificado médico, es el que el médico va a constatar, a comprobar este cese de las funciones vitales, va a extender el certificado diciendo cuál fue la causa del fallecimiento y cuál fue la hora, ¿sí? Y ese certificado se va a inscribir en el registro de estado civil y capacidad de las personas y lo que vamos a tener es la partida de defunción. Y en el caso del nacimiento de la persona, bueno, vamos a tener la partida de nacimiento cuando tengamos el certificado que exprese que ha nacido una persona y el horario en el que ocurrió el hecho. ¿Estamos? Profe, entonces, primero nos dan el certificado y con eso obtenemos la partida, en todos los casos. Siempre vas a tener el certificado de nacimiento y con eso inscribís, y el certificado de defunción y con eso inscribís. Lo que pasa es que normalmente no es un trámite. La partida de defunción, viste que normalmente, como siempre interviene una casa velatoria, haya o no velorio, esos trámites normalmente los hace directamente la casa velatoria. Ok. Pero tienen que saber que la forma de probar la muerte, si yo inicio una sucesión, lo que tengo que hacer es presentar para acreditar que la persona falleció su partida de defunción, no su certificado de defunción. El viernes voy a ver si les llevo. ¿Vieron alguna vez partida de defunción o de nacimiento? Sí, han visto. Deben haber visto las partidas de nacimiento de ustedes. De nacimiento sí, de defunción no. Bueno, en la de defunción lo que se deja expresado son los datos de la persona, nombre, apellido, el número de documento, el domicilio, porque el domicilio de la persona es lo que va a determinar luego dónde se inicia la sucesión, el domicilio donde ocurrió el deceso, ¿sí? Porque puede haber ocurrido en el domicilio mismo de la persona o en algún centro de salud. Están los datos del médico que constató esto que hablábamos, el cese de las funciones vitales, está la causa del fallecimiento y lo que va a tener es
dónde fue inscrita, sí, qué sé yo, si fue inscrita en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de sede central, por ejemplo, de acá de Capital. Entonces figura lo que es la circunscripción, el tomo, el año de toma de razón de esa situación en los libros del registro. También tiene la hora del fallecimiento. Sí, día y hora del fallecimiento, día, hora y causa del fallecimiento, exactamente. Individualizan a la persona y todos los datos a la muerte, al fallecimiento, exactamente. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? Nosotros el miércoles vamos a tener que ver 2 temas. Ausencia con presunción de fallecimiento, y como tenemos el feriado del 10, que nos está quitando una clase, vamos a tener que hablar de persona jurídica. ¿Está? Tenemos 2 opciones. O seguimos un ratito más o le damos a todo ritmo el miércoles. ¿Qué quieren? Yo no tengo problema. ¿Seguimos un ratito o se lo bancan? Por mi parte, sí. Bueno. Esperen que estoy en el campus, pues quiero ver algo. Tengo que buscar ausencia, que no lo estoy encontrando. Ausencia y ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Sí? Mientras hagan algo, vayan buscando. Bueno, hay un power. Si se meten, ¿por qué no? Mientras hagamos algo, yo busco, voy a la... en el campus la clase de ausencia y ausencia con presunción de fallecimiento. Así la compartimos. Y me dicen en qué clase está. Ausencia creo que no está, persona jurídica, sí. ¿No está ausencia? Bueno, lo debo tener deshabilitado. Bien, vamos al código entonces. Ah, sí, dice Derecho Civil, 6ª clase. Persona humana, comienzo y fin de su existencia, ausencia. Ah, ahí, listo. Bueno, ya que están, ¿está habilitado? ¿Lo pueden compartir o no? Es el mismo Power que tenés abierto, profe. Dice ausencia y al final. ¡Ay, tienen razón! Pensé que terminaba. Sí, pensé que terminaba ahí. No sé por qué. Tienen razón, es el mismo. Buenísimo. Ausencia. ¿Recuerdan que recién hablamos cuando nos referimos al domicilio? Yo les dije, el domicilio da íter de presencialidad, ¿sí? ¿Por qué les dije el domicilio da íter de presencialidad? Porque se entiende que la persona está presente en el domicilio donde reside de manera habitual, ¿sí? En su domicilio real. Ahora, puede ocurrir que una persona desaparezca de su domicilio, no esté en el domicilio donde reside y no se pueda uno contactar con ella y no haya dejado a nadie que sea apoderado. Y supónganse ustedes, alquilan un inmueble a una persona, le tienen que ir a pagar el alquiler, no la encuentran, no pueden pagar el alquiler. En el contrato no tienen ninguna cuenta bancaria, así que no pueden cumplir su obligación. Bueno, no pueden pagar, no pagan porque no pueden, pero resulta que en el medio de todo eso tienen una pérdida de agua fenomenal que les está afectando la vivienda mal.
necesitan dar con el propietario para que les haga los arreglos y resulta que no los pueden encontrar y no o encuentran a alguien de la familia, pero nadie tiene facultades para resolverles la situación. Entonces, en esos casos, se inicia lo que se llama proceso de ausencia. Profe, se escucha mucho ruido. Ay, de espérame un fondo. segundo, no escucho nada. Cerrame la ventana. Hay un acto terrible acá en el obelisco y no... La inauguración de la pelota del mundial. Ahí les cuento, yo les pongo al tanto. Yo estoy justo en una oficina en el obelisco, literal. Y es la inauguración de la pelota del mundial. Entonces no saben lo que es el obelisco, chicos. Ese ruido que se escucha, yo no saben lo que estoy gritando. Es precisamente eso. Es esa inauguración. El tema es que no puedo hacer nada porque tengo las ventanas cerradas y así con ventanas cerradas y todo se escucha muchísimo. ¿A ustedes no me alcanzan a escuchar o sí? Y se pierde bastante la voz con todo el sonido de fondo. Se pierde bastante la voz con todo el sonido de fondo. Bueno, yo les digo que voy a aguantar un ratito nada más porque no saben lo que estoy gritando. Si en el aula hablo fuerte, acá ni les cuento mis gritos. A ver, entonces, ¿cuándo es la situación de ausencia? Esto que tiene legislado el código a partir del artículo, ya les digo qué artículo, a partir del artículo, esperen que estoy, curatela nomás, persona pública no. No escucho nada, Artículo 79 a 84 nos habla de ausencia, ¿sí? ¿Qué situaciones son? Esta, donde la persona desaparece de su domicilio, no tengo ninguna noticia de la persona, no puedo contactarme de ninguna manera con ella, no hay un apoderado que pueda resolver las situaciones urgentes respecto a los bienes y entonces, el legislador me tiene que dar una herramienta, porque si no, ¿cómo resuelvo una situación urgente en este escenario? Bueno, inicio lo que se llama proceso de ausencia. ¿A qué tiende el proceso de ausencia que voy a iniciar? A que un juez designe un curador. ¿Para qué va a designar un curador? Precisamente para que pueda esa persona administrar los bienes del ausente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ausente aparezca nuevamente o se tome conocimiento, por ejemplo, que la persona falleció. ¿Está? ¿Se entiende a qué tiendo con el proceso de ausencia? Simplemente a que se designe un curador que me permita resolver las situaciones del ausente que son urgentes. ¿Quién va a ser el juez competente? El juez del domicilio del ausente. También dijimos que otro de los efectos del domicilio es que marca la competencia territorial. ¿Estamos hasta acá? ¿Quién lo iniciaría, perdón? Cualquier persona que tenga interés legítimo. ¿Qué quiere decir esto de que tenga interés legítimo? Tiene que ser una persona, por ejemplo, el caso del inquilino que les mencionaba, que tiene que pagar el alquiler y no puede, que tiene una pérdida de humedad enorme y tiene un peligro de derrumbe en una parte del departamento y necesita que le resuelvan la situación, ¿sí? Así que el juez, el legislador en eso lo que dice es el que tenga interés legítimo, ¿sí? Es decir, el que necesite que la persona ausente realice actos que por estar ausente no puede realizar. Que por estar, no solamente por estar ausente y no tener apoderado, porque a lo mejor la persona no está, yo no la puedo ubicar, pero se presenta un abogado diciendo que es el apoderado, me acredita que tiene un poder y me resuelve la situación. ¿Se entiende? La persona está ausente de su domicilio, es decir, no está en su domicilio, no tengo forma de contactarla y no hay apoderado.
o si hay apoderado, no tiene facultades suficientes. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el tema del procedimiento? Rápido, no tienen que entrar en detalle. La persona, vamos a seguir nuestro ejemplo, el inquilino inicia la situación, hace la demanda y le explica al juez que no puede dar con el ausente, con esa persona, con el locador, y necesita la reparación urgente del departamento porque tiene un peligro de derrumbe. Entonces el juez lo que va a ordenar es que se lo cite a esta persona, al locador, por edictos. Y cuando hace la citación, dice que es bajo apercibimiento de designar defensor oficial y curador. Entonces, un defensor oficial de la defensoría, va a tomar la representación y se va a designar un curador que va a ser el que va a administrar esas situaciones hasta, insisto, que aparezca el ausente o hasta que se tome razón de que la persona ha fallecido o que se declare presuntamente fallecido. Y ahora vamos a ver en qué situación. Solamente tiende a eso el juicio de ausencia, a tener un curador para administrar y conservar los bienes objetivos. ¿Lo vieron? Lo que tienen que saber es esto. ¿En qué situaciones procede? ¿Cuál es el objeto que busca? ¿Y cuándo termina la función del designado curador? Esas son las tres cosas que tienen que saber de ausencia. ¿Quedó claro lo que tienen que saber? Solamente eso. ¿Puede repetirlo, profe? Digo, me interesa que sepan respecto a ausencia. ¿Cuál es el objeto, cuál es la situación? ¿Cuándo se configura, ¿sí?, la situación de ausencia? ¿Cuándo dijimos que se configura? Estaba en la filmina anterior. Cuando la persona desaparece de su domicilio, no tengo noticias de ella, no hay apoderado o el apoderado no tiene facultades suficientes. ¿Está? Esa es la situación. Ese es el escenario por el que se configura la ausencia. ¿Cuál es el proceso de ausencia? ¿A qué tiende el proceso de ausencia? A que se designe un curador que administre y conserve los bienes del ausente. ¿Hasta cuándo el curador va a desempeñar esas funciones? Hasta que el ausente se apersone, hasta que aparezca un apoderado con facultades suficientes, hasta que se tome conocimiento de su muerte, porque ahí ya van a tomar intervención los herederos, ¿sí? O se declare la muerte presunta de la persona. ¿Se entendió? Lo que tienen que saber de ausencia. Sí, profe. La presunción de fallecimiento, porque hay tres casos, ordinarios, extraordinarios, hay fechas de muerte, de presunta y demás, la vamos a ver el miércoles. El miércoles vemos presunción de fallecimiento y vemos persona jurídica. ¿Está? Y ahí ya nos volvimos a poner a tiro con el feriado del 10 de octubre. No me olvidé que nos queda por ver la clase asincrónica del día de la marcha, que tenían una actividad de ejercicio abusivo del derecho. Háganla, porque en un miércoles que tengamos el hueco, la resolvemos. ¿Está? Sí, perfecto. Gente, si no tienen dudas, presunción de fallecimiento nos queda entonces para el día miércoles en clase y hoy
siendo las 8:10, los nivelo porque no vamos a llegar a todo lo que es presunción de fallecimiento, que es bastante más largo que ausencia. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenas noches. Chao, buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que le pasen lindo, chicos.